Muy buenos días, querida familia de la fe, amigos que nos siguen por este medio. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje que nos alienta, que nos impulsa, que nos anima, que nos guía y que es la instrucción para vivir en victoria, para vivir siempre con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Él nos formó para que nosotros seamos felices, Él nos formó para que nosotros aprovechemos de toda la creación, para que nos enseñoreemos, como dice la palabra de Dios. Y obviamente ese es el estilo de vida que debemos procurar. Yo quiero partir en esta mañana de un refrán. No sé si este es un adagio popular, no lo reconozco, ¿sí? Pero es un refrán que lo ocupábamos mucho en la niñez y en la adolescencia. Estoy hablando de mi época, o sea, hace muchos años, quizás unos 50 años, y cuando jugábamos los distintos juegos de competencias grupales principalmente, no sé cómo se llama en otras latitudes, pero por ejemplo aquí había uno que se llamaba perros y venados, ¿sí? Entonces había que capturar los unos a los otros. Habían otros juegos grupales que se llamaba Juguemos a las cogidas, y lo que se pretendía es esto, ¿sí? Es decir, había un grupo de chicos que trataban de agarrar, de retener, de detener al grupo, a otro grupo de chicos, y había sus estaciones de paz, ¿sí? Entonces uno llegaba a un lugar y decía, aquí no me puedes tomar, pero uno se soltaba, salía corriendo y ahí le atrapaban, ¿no? Entonces se llamaba Juguemos a las cogidas. Y en medio de estos juegos grupales de la infancia tan necesarios, dicho sea de paso, hoy en día, para que los chicos no estén estáticos frente a un aparato móvil, frente a una tablet, a una computadora, recuerdo con tanta nostalgia esos tiempos, y me vino a la memoria esto, a propósito de la lectura que estaba haciendo en la palabra de Dios, me vino a la memoria esta frase que decíamos así: guerra avisada no mata gente. Y así se llama esta prédica: guerra avisada no mata gente. ¿A qué nos referíamos con esto? A que como los juegos eran repetitivos, conocíamos todos plenamente la dinámica de cada uno de los juegos, inclusive, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Cuando íbamos a jugar fútbol entre los chicos del barrio, habían las jorgas, habían los grupos, ¿sí? de las calles más abajo, jugábamos contra los de las calles de más arriba, jugábamos contra los del barrio vecino, etcétera, etcétera. Y digo, teníamos esta perspectiva amplia, ¿sí? Conocíamos plenamente cómo se desarrollaba el juego, tanto en sus normas cuanto en las estrategias del juego, ¿sí? Conocíamos muy bien, o casi muy bien, a los jugadores o a los intervinientes en el grupo que terminaba siendo el contrario, ¿sí? Entonces decíamos, por ejemplo, ese chico, esa chica, corre mucho más rápido, entonces hay que escogerle a él, a esta persona, o simplemente hay que tener mucho cuidado de no pasar muy cerca, porque esta persona es muy hábil, muy rápida, ¿no? Entonces conocíamos las virtudes, los atributos que podían ser ventajosos para su grupo y obviamente una amenaza para nuestro grupo. Entonces, el saber de esto, el saber de las virtudes de las otras personas, el conocer de los peligros que implicaban el accionar de esas personas, el conocer nuestras debilidades, pero también conocer nuestras fortalezas, todo eso implicaba que en el enfrentamiento, en la confrontación, estoy tomando como ejemplo el juego, ¿sí? Nosotros podíamos ya advertir ciertas cosas, ¿no es cierto? Así que yo me permití, por ejemplo, desglosar 4 aspectos de estos juegos infantiles, quizás muchos en Latinoamérica y que son contemporáneos míos coincidirán con estas apreciaciones, ¿sí? ¿Qué implicaba guerra avisada no mata gente? Implicaba, ¿sí?, conocer de antemano la situación. Conocer de antemano la situación. Y si es que uno podía conocer todo, pues tenía la guerra ganada, tenía la competencia asegurada, ¿sí?, a su favor. El segundo aspecto es hacer conocer al grupo, es decir, si yo conocía plenamente el juego, sabía las estrategias, conocía a los rivales, entonces la clave también estaba en hacer conocer al grupo, decir, mira, yo conozco esta situación, pues quiero que ustedes sepan bien, que estén bien advertidos, bien informados de la misma manera. El tercer aspecto que me permito destacar es
era necesario saber la estrategia para vencer, o sea, qué es lo que debemos hacer nosotros, cómo nos vamos a manejar. Y digo, eran juegos grupales, de tal manera que no podíamos darnos el lujo de decir, no, como yo estoy aquí en el grupo, entonces yo hago todo. No, todos teníamos que saber y todos teníamos que entender cómo manejarnos en estos casos. Entonces, saber la estrategia para vencer, porque obviamente el propósito era ganar, el propósito era sacar la victoria, el propósito era triunfar contra el equipo adversario. Bueno, con este pequeño antecedente que me ha traído mucha nostalgia mientras lo pensaba, mientras lo recordaba, ¿sí? Con este antecedente permítame darle lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, siempre con atención y reverencia. Y estará saliendo también en pantalla estos versículos. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Bueno, pues el antecedente creo que lo conocemos todos. ¿Sí? Pablo, un apóstol, un mensajero del plan de Dios, del plan de salvación de Dios, el que vino a abrir los ojos al mundo para entender quién era el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que había traído la salvación, que había venido a ofrecernos nuevamente una nueva oportunidad de tener acceso a la presencia de Dios, oportunidad que se nos había negado por causa del pecado. Él como mensajero, él como emisario, él como docto, como entendido en todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, en las Escrituras, y mirando el cumplimiento de lo advertido en las Escrituras del Antiguo Testamento, mirando el cumplimiento en la persona de Cristo Jesús, él comienza a predicar, comienza a hablar, comienza a enfrentarse inclusive contra personas que ferozmente combatían el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso a él le llevó a tener varias experiencias, obviamente de las más tristes, no solo la oposición al mensaje, no solo la persecución, ¿sí? Sino que la desilusión en momentos inclusive de no lograr abrir los ojos principalmente al pueblo judío, porque fueron ellos los que no aceptaron, fueron ellos los que rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Si bien por un lado había ese rechazo, ese cerrarse en el entendimiento de los judíos, pero por otro lado, gracias a Dios, pues había un despertar de aquellos que no eran judíos y que habían reconocido y aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios y como su Salvador, en este caso nosotros, a quienes se nos denominaba los gentiles, ¿sí? De tal manera que fruto de la experiencia de Pablo, estas cartas inclusive son escritas, se entiende en las postrimerías de la vida de Pablo y por lo tanto de las postrimerías de su vida ministerial, y fruto de esta experiencia, de toda esta recolección de situaciones, fruto de las vivencias, tanto con los resultados magníficos y maravillosos obtenidos en medio de las frustraciones y dificultades enfrentadas, pues él le escribe a su hijo espiritual, a su discípulo, ¿sí? a su sucesor, podríamos decirlo inclusive, le escribe a Timoteo y entre otras cosas le dice estos 7 versículos que me he permitido destacar y que coincide con lo que yo le había mencionado en el ejemplo de la infancia, ¿sí? De guerra avisada no mata gente. Pablo sabía plenamente que había que cumplir un propósito, que había que cumplir un plan, que había una misión que realizar, ¿sí? Y fruto, digo, de su experiencia, de su vida, él advierte estas cosas a Timoteo. Primera,
tal como lo había mencionado, ¿sí? Conocer de antemano la situación, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener la victoria, para que el esfuerzo, trabajo, dedicación que hacemos, la labor que cumplimos, el propósito que buscamos, termine siendo efectivo, ¿sí? Porque nadie quiere ponerle ganas, hacer empeño, dedicar tiempo, esfuerzo para no lograr absolutamente nada, en cualquiera sea el proyecto de vida, ¿sí? Aquí estamos hablando obviamente de lo más importante, es decir, de tratar de llegar con el Evangelio a otras personas para que ellos también puedan, sí, ser más que vencedores, para que sean ganadores siempre en sus vidas. Entonces, guerra avisada no mata gente. ¿Qué es lo primero? Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primer aspecto, ¿sí? Conocer de antemano la situación. Saber que si uno quiere lograr algo, uno tiene que esforzarse, tiene que ponerle ganas. Es decir, nada se logra sin esfuerzo, sin sacrificio, sin dedicación, sin ímpetu, sin ganas. Porque esta actitud de vida, que tiene que ser una actitud de vida, el ser esforzados, esta actitud de vida, primero, no tiene que ser solo en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. O sea, cuando ya mismo las circunstancias, pues no hay quien me dé una mano, no encuentro a alguien que me dé haciendo, estoy fracasado en el propósito, entonces voy a ser esforzado. No, no. El ser esforzado tiene que ser una constante en nuestras vidas, tiene que ser una señal en nuestras vidas. El ser esforzado tiene que ser hasta en las más mínimas cosas, en las más pequeñas, que aparentemente ni siquiera requieren mucho esfuerzo. Aún en eso tenemos que demostrarnos esforzados. ¿Para qué? Si somos esforzados en lo poco, pues cuando seamos requeridos, cuando las circunstancias demanden de nosotros un esfuerzo mayor, no vamos a tener inconveniente en darlo. ¿Por qué? Porque es una esencia de nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos conocer de antemano la situación. Y la segunda cosa que también debemos conocer, y quizás esta es la que se nos olvida, ¿sí?, es conocer de antemano que si nosotros somos esforzados, ¿sí?, la gracia de Dios va a estar siempre a nuestro alcance. Es decir, el ser esforzados no implica que nosotros no tengamos dificultades, ¿sí? A los esforzados, a los empeñosos, a los que le ponemos ímpetu, se nos presentan también dificultades, pero la gracia de Dios nos va a cubrir. La gracia de Dios, que digo, alguna vez ya lo mencioné, no hay una definición plena y completa de lo que es gracia, y mucho menos entendida en la gracia de Dios, ¿sí? Pero esa gracia hoy podemos entenderla como una cobertura, como una protección, como un respaldo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esfuérzate. ¿Cuál es lo que tenemos que conocer de antemano? Que hay que ser esforzado, ¿sí? Ya sé que en toda situación tengo que ser esforzado. Quiero lograr algo en el aspecto económico, en el aspecto académico, en el aspecto laboral, en el aspecto sentimental, inclusive en cualquier aspecto de que se desarrolle en nuestras vidas. Quiero lograr algo, hay que ser esforzado, ¿sí? ¿Y cuál es el respaldo que vamos a tener de parte de Dios? Su gracia. Ahí va a estar para sostenernos, para sustentarnos, para respaldarnos. A ratos inclusive será hasta para consolarnos, pero ahí estará la gracia de Dios, conocer de antemano la situación. Segundo, dice aquí en el versículo 2, haz conocer, por favor, a las personas, ¿sí? Pablo le menciona, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no es cierto? Entonces dice, mira, ¿cuál es el propósito que tenía Pablo? Es que el Evangelio sea proliferado, sea conocido, sea enseñado, sea revelado al mundo que se encuentra en tinieblas. Entonces dice, es necesario hacer conocer al grupo, tal como lo hacíamos en los juegos infantiles, ¿sí? Este es el problema, estas son las debilidades del otro grupo, estas son nuestras fortalezas, así que así nos vamos a manejar, ¿sí? Todos debemos conocer, todos debemos estar enterados, todos debemos saber las instrucciones. Entonces es bueno, digo, pues cuando queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús, o guerra avisada no mata gente, como lo he denominado, es menester este aspecto, ¿sí? Hacer conocer al grupo. Aquí le dice, veas, conocer por favor a un grupo este grupo de personas esforzadas, este grupo de personas dispuestas, este grupo de personas capaces, ¿sí?, que sean idóneos, dice, ¿no?, para poder cumplir el propósito, en este caso, de proliferar, digo, el Evangelio. El tercer aspecto, ¿sí?, se muestra en los siguientes versículos, cuando le dice,
tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo, y le dice, ninguno que milita se enreda en negocios, etcétera, etcétera, para no fallarle a aquel que le tomó por soldado. Entonces le dice, mira, es necesario saber la estrategia para vencer. Saber la estrategia para vencer. ¿Por qué? Porque le dice, es necesario que tú tomes la postura de un soldado. Jesucristo es nuestro Salvador. Él ha venido para abrirnos, para redimirnos, para abrirnos un nuevo camino a Dios, ¿sí? Que lo perdimos, digo, por causa del pecado. Él pagó el precio del pecado y Él quiere tenernos una vez más en su presencia y por la eternidad. Así que haz esto, llena tu mente de que tú no vas a ser solo un cristianito, un asistente a la iglesia. No puedes ser uno más, menos aún cuando se trabaja en grupo, ¿sí? Cada una de las personas que trabajan en grupo deben saber que son sumamente importantes en el grupo, para que sientan ese mismo corazón, esa misma pasión, y puedan ser el engranaje perfecto en la máquina que pretende lograr algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice aquí? Mira, es necesario que todos conozcamos la estrategia. Y la estrategia, en el caso específico de Pablo, hacia Timoteo, y el propósito que ellos tenían, le dice, la estrategia es esta: métete en la cabeza que tú eres un soldado de Jesucristo. Y los soldados, por un lado, ¿sí?, son personas que tienen que enfrentar dificultades, de tal manera que si tú les dices al grupo, les comentas al grupo la estrategia, les dices, mire, la estrategia es predicar el evangelio, llegar con el mensaje de salvación a muchas personas, todo, ¿sí? Y si es que ven algún problema, salen corriendo. No es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Le dice, métete en la mente y en el corazón, tú eres un soldado y hay que militar legítimamente y hay que ponerle las ganas. Y los militares, por ejemplo, hoy ya no, porque las armas son muy modernas, ¿no? Pero la posición de guerra de un militar es de rodillas, ¿sí? Ahí de rodillas y con su arma. Entiendo que es una posición que obedece a varias causas, ¿sí? Pues la posición del cristiano es exactamente la misma. Sí, si usted quiere lograr algo, si usted quiere conseguir algo, si usted quiere salir adelante, si usted quiere mostrar que es hijo, que es hija de Dios, si es que usted quiere ir en contra de la adversidad que ha visitado su vida, si usted quiere ponerle todas las ganas y tiene la certeza o el deseo ferviente de que las cosas salgan bien, aunque hoy posiblemente pudieran estar yendo mal, ¿sí? Hoy quizás el rumbo no es el que uno espera, pues no hay ningún problema, ¿sí? Dice que nosotros debemos tener una estrategia. ¿Para qué? Para vencer. Esa estrategia no puede fracasar, no va a fracasar, porque acuérdense del primer punto, ya conocíamos la situación de antemano, que tenemos que ser esforzados y que la gracia de Dios nos va a respaldar, ¿sí? Entonces, aquí dice, es necesario que conozcamos esta estrategia. Ponte en la mente que eres un soldado, que tiene que militar. Da otro ejemplo, inclusive dice, porque los atletas, ¿sí?, para poder ser coronados, tienen que luchar legítimamente. Entonces siempre nos está hablando de una batalla, nos está hablando de una dificultad, pero con un propósito que es vencer, ganar, triunfar. No podemos aceptar absolutamente nada menos que eso. Y eso es lo que mencionaba en el cuarto punto y que efectivamente lo termina diciendo en el versículo 6, para dejarlos en consideración del versículo 7. El versículo 6 dice, pues el atleta para ser coronado, ¿sí?, tiene que efectivamente luchar, ¿sí? Tiene que ponerle ganas, tiene que hacer las cosas bien, tiene que estar bien preparado y dar lo mejor de sí en el momento de la competencia. Pues eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Tenemos problemas, dificultades, angustias, quebrantos, adversidades, sí, porque vivimos en un mundo que lastimosamente nos muestra cada vez que la dificultad de vida en este planeta es mayor, ¿sí? Tenemos dos opciones, pues la una opción es rendirnos y decir, bueno, pues hasta aquí llegué, no puedo hacer absolutamente nada más, y yo solito no puedo. Déjeme decirle que no es que estemos solos, ¿sí? La gracia de Dios nos va a respaldar. Lo importante es que nosotros tengamos bien claro cuál es el propósito que queremos, cuál es el objetivo que logramos alcanzar. Vea, uno de esos, por ejemplo, que amerita ser esforzado. Amerita ser esforzado. Hay muchos ejemplos que yo le podría dar de proyectos de vida, ¿no es cierto? Sí, en el aspecto económico, en el aspecto académico, en el aspecto social, en el laboral, en lo que sea, ¿sí? Queremos lograr, en el deportivo, o sea, queremos hacer esto, queremos hacer por acá.
Yo le voy a dar uno, quizás el más importante de todos. Sin duda es el más importante de todos. Queremos que toda nuestra familia conozca de Cristo Jesús y viva conforme a su voluntad. Esa es una garantía. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Es que también queremos tener dinero, es que también queremos surgir por acá, es que también, todo eso se deriva del plan de salvación que Dios tiene para las personas. Entonces, yo quiero que toda mi familia conozca de Cristo, ¿sí? De hecho, muchos de mi familia, tanto propia como política, gracias a Dios, están en los caminos. Pero si alguien falta, yo quiero que todos los que ya estamos nos afirmemos, y yo quiero que todos vivamos para adorarle a Dios, ¿no es cierto? Entonces, ese es un propósito, insisto, creo que es el más importante. Pero hay alguien que no está en los caminos de Dios. Hay alguien que se ha distraído. Hay alguien que estuvo pero que se apartó. Hay alguien, ¿sí? ¿Cómo lograr una victoria en algo que aparentemente no depende de mí? Yo podría decir tranquilamente, yo ya les hablé, yo ya les dije, ya les doy el ejemplo porque yo persevero, pero si el otro quiere o no quiere, ya es problema de cada uno. No, esa es una postura muy cómoda, muy fácil. No es la postura de un vencedor, de un triunfante, ¿sí? El cuarto punto que yo dije, ¿sí? Es necesario saber que el propósito es ganar, el propósito es vencer, el propósito es triunfar. El propósito es obtener, el propósito es salir con mi victoria. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo, en el ejemplo que le estoy dando, un familiar que yo quiero que sea salvo, que yo quiero que camine en la gracia de Dios, que yo quiero que experimente el favor y el amor de Dios, pero está alejado, está apartado por cualquiera sea la situación? Yo tengo que luchar como un soldado y vivir de rodillas delante de Dios. Y decirle, Señor, yo sé que tu palabra dice que si yo creo en Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos, mi Dios. Y este hermano, esta hermana, este hijo, esta hija, este pariente, este cónyuge, Señor, este nieto está dentro de mi familia y por lo tanto está dentro del plan de Dios. Así que te pido, te ruego, Señor, libérale, levántale, susténtale, ábrele los ojos, quítale las tinieblas que le tienen cegado, en fin, lo que sea. ¿Para qué? Para obtener la victoria. No podemos conformarnos con menos. Y termina diciendo nuestro texto en el versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es necesario que nosotros sepamos que no hemos sido llamados para vivir en derrota, nunca. Porque ¿de qué Dios estamos hablando? Dios nos llamó a que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nada nos va a separar de su amor. Así que a ponerle todas las ganas, todo el ímpetu. Dios está más atento de lo que usted y yo pudiéramos imaginar. Está a la distancia de una oración. Hable con Él, pídale guía, pídale que le capacite y va a ver cómo Dios se glorifica en nuestras dificultades y limitaciones y Él seguirá siendo Dios por siempre. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.